Hoy estamos aquí con el doctor Daniel Porturas. Él es especialista en Derecho Penal y nos va a hablar sobre varios temas que interesan a la audiencia. Uno de los temas principales es el lavado de activos, que es algo que escuchamos mucho en medios, en prensa, en diarios, etcétera. Y queríamos, por favor, que el doctor nos explique de manera sencilla y que la gente pueda entender, primero, qué es el lavado de activos y cómo se determina si hay o no realmente lavado de activos. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los que ven este video. En primer lugar, el tema del lavado de activos está previsto en el decreto ley 1106 y en concreto se trata de dos delitos arquetipo. El primero es el acto de conversión y transferencia, el segundo es el acto de ocultamiento y tenencia de bienes de origen ilícito. Ahora, ¿qué es el lavado de activos y a qué nos hacemos referencia? Nosotros estamos haciendo referencia al hecho de incorporar al sistema bancario, al sistema económico nacional, una cantidad de dinero, bienes de origen ilícito, con la finalidad de ocultar el origen. Es decir, hacemos una simulación con respecto al origen de bienes patrimoniales, bienes monetarios, con la finalidad de introducirlo al sistema económico financiero y así darle una apariencia de legalidad y poder, poder después, entre comillas, recuperar ese dinero ya completamente lavado, ¿no? Ya una vez ya legalizado, entre comillas. Esa es la finalidad que tienen los delincuentes con respecto de ingresar sus bienes al sistema económico financiero. Ahora, el tema del lavado de activos, tenemos, como he mencionado, son dos tipos penales arquetipos, ¿no? En ambos, la norma menciona que estos bienes, efectos o ganancias, el origen primero tiene que ser ilícito o se debe presumir su origen ilícito. Acá tenemos algo importante que mencionar. El origen de estos bienes tiene que provenir de un delito fuente. Esto quiere decir que para obtener esa ganancia, esa riqueza, esos bienes, esos ingresos, el origen tiene que ser delincuencial. Esto podría ser a través de la comisión de delitos contra la fe pública, puede ser mediante un robo, mediante la extorsión, mediante minería ilegal, o puede ser también a través del tráfico ilícito de drogas, que como es bien sabido, pues, que las organizaciones criminales, al obtener este tipo de riqueza de forma ilícita, pretenden introducirlo, pues, al sistema financiero, como he mencionado, para darle un curso de legalidad y así ocultar el origen del dinero y la comisión del delito fuente. Ahora, el donde se puede encontrar un punto a debatir importante es el presumir el origen ilegal del dinero. Esto nos pone en una situación muy particular por cuanto nos exige una responsabilidad máxima con respecto a la circulación del dinero. Es decir, yo siendo empresario tengo que tener cuidado de que mis asociados o con las personas que yo realice un negocio o un acto por ejemplo, de préstamo, compra-venta de un inmueble, auto, el origen de estos bienes tiene que ser lícitos. Es decir, que yo como empresario tengo que preocuparme a la hora de hacer estos negocios, tengo que preocuparme del origen del bien, ya sea monetario, ya sea bien inmueble. Esto es debatible por cuanto, pues, debilita el principio de presunción de buena fe. La presunción de buena fe, pues, es lo que una persona, al realizar una compra-venta, yo presumo que la persona que está negociando, haciendo el negocio conmigo, está actuando de forma lícita. En este caso, por eso los empresarios tienen que tener mucho cuidado a la hora de desarrollar su negocio, a iniciar, por ejemplo, iniciar un emprendimiento, ¿no? Y con respecto de dónde viene el dinero que se está introduciendo a su negocio, ¿no? Ya sea como préstamo, ya sea como dinero que aporta un asociado,
¿no? Un socio al respecto. De ahí también se ha estado hablando mucho y muchos confunden las figuras penales. Por ejemplo, se está hablando mucho del tema de posibles enriquecimiento ilícito. Esto lo he escuchado, lo he visto que lo están mencionando, pero están confundiendo tratando de decir signos aparentes de enriquecimiento ilícito. Voy a tratar de explicar un poco la figura. El enriquecimiento ilícito solamente puede ser cometido por funcionario público que empleando su cargo procura para sí un enriquecimiento contrario a lo que ordena la ley, lo contrario a lo que debería el deber de cuidado que tiene como funcionario público también. Esto quiere decir que una persona, digamos un director por ejemplo, de un municipio o el director de un ministerio, aprovechando su cargo, favorece a empresas afines a su familia para enriquecer su patrimonio, ¿no? ¿Esto por qué lo menciono? Uno, porque están confundiendo las figuras penales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un empresario que hace exhibición en público de la riqueza que tiene, pero eso no quiere decir que haya habido un enriquecimiento ilícito, porque esto solamente lo pueden cometer los funcionarios públicos. Esto no quiere decir que el empresario no haya cometido un delito. Primero se tiene que probar el delito fuente. ¿Por qué se mezclan mucho todas estas figuras, tanto el lavado de activos como el enriquecimiento ilícito? Porque como se requiere un delito fuente, el lavado de activos va de la mano con la comisión de un delito. Como hay muchos casos de corrupción, se encuentran siempre temas como enriquecimiento ilícito de un funcionario público y también se le investiga por lavado de activos al tratar de regularizar este origen ilegal de su fortuna. Ok, muchas gracias. Hay un caso concreto en medios, en redes sociales, en periódicos, que es el caso específico de Mi Barrunto, que es una conocida cevichería. Entonces los medios están hablando mucho del tema y están dando la información un poco con mucha falta de información. Entonces lo que queríamos de usted como especialista en temas penales es que nos ilustre un poco primero la parte formal del caso y lo que se debería tener en cuenta, digamos, de manera legal para determinar, bueno, si hay o no un delito, porque la prensa y los medios ya, digamos, que han prejuzgado un poco esta situación, pero realmente falta una sustancia, una mayor investigación, un detalle. Por favor, ilústrenos sobre el tema. Y, muy bien, primero que vamos a hacer una pequeña diferenciación entre lo que es acto de conversión y es acto de ocultamiento. El primer acto de conversión es el dar circulación al dinero, a los bienes de origen ilegal, y el acto de ocultamiento es la tenencia, es, digamos así, la receptación de bienes de origen ilegal. En este caso, al ser vinculado con otro investigado, ¿no? Podría ser, que esta persona a través de sus empresas haya puesto en circulación dinero de origen ilegal o bien haya recibido bienes de origen ilegal. Por ejemplo, puede ser tanto dinero como bienes inmuebles o vehículos que él haya recibido, siendo que estos bienes inmuebles, o dinero o vehículos hayan tenido un origen ilegal. Ahora, lo que la Fiscalía debe primero que demostrar es el origen del delito fuente, ¿no? Y averiguar cómo es que el empresario ha introducido a su patrimonio estos bienes, ¿no? Con la finalidad de darle una apariencia de legalidad, ya sea que lo haya introducido al sistema bancario o le haya dado otro tipo de circulación a estos bienes o dinero ilegítimo. Ahora, también es cierto de que acá también hay un tema de probanza, ¿no? Entonces la Fiscalía lo que tiene son signos de riqueza que no parecen concordar con lo que este señor declara ante la SUNAT. Entonces lo que tenemos son indicios. Acá hay que ir rápidamente para que la gente entienda. Indicios es la prueba, indicios son pruebas indirectas. No es una prueba. Una prueba directa sería un testigo, un video, una documentación que se indique directamente al
al que cometió el delito, ¿no? Esto sería al sujeto activo de la acción delictiva. El tema va que al no tener algo muy sencillo como un video, lo que tenemos son una serie de documentaciones o movimientos bancarios que se han realizado que presuntamente no concuerdan con lo declarado ante la SUNAT. Entonces, ¿cuál es el deber de la Fiscalía? Es conseguir más medios probatorios periféricos a los hechos denunciados que vayan a comprobar exactamente lo que es el delito cometido, así como también la introducción de este dinero o bienes al sistema financiero económico nacional. El trabajo, por lo tanto, de la Fiscalía, como creo que ya anteriormente he mencionado, es demostrar hechos, ¿no? El esclarecimiento de hechos que se están imputando, el esclarecimiento de hechos que se presumen delictivos. El deber de la Fiscalía no es en sí denunciar, sino es investigar con la finalidad de esclarecer hechos. Ok, bueno, muchas gracias. Queríamos también hablar sobre el tema de cooperativas. Ha habido y hay actualmente algunas cooperativas que están por ser liquidadas, que tienen problemas de administración. Entonces queríamos saber un poco cuál es la responsabilidad, tanto en la parte legal en general como en la parte penal, sobre todo de gerentes, representantes legales y funcionarios que trabajan en las cooperativas, cuál es su responsabilidad y cómo deberían enfrentar, digamos, un proceso legal ante la responsabilidad de que tú pones tus ahorros en una cooperativa, esta cooperativa quiebra o entra en un proceso en el cual ¿no? sus acreedores o el Estado directamente interviene a la cooperativa, pero ¿qué pasa con la responsabilidad de los funcionarios que administran estas cooperativas? A ver, hay también dos acciones típicas en el tema que se está ventilando de cooperativas. Uno es el haber ocultado información a los cooperativistas, es decir, a los que son socios de las tres cooperativas, y el otro, el haber fraguado o adulterado los documentos contables. Por lo tanto, la responsabilidad recae justamente a los encargados de la administración de dichas cooperativas. No es delito el mal funcionamiento en sí de las cooperativas, ya que las cooperativas pueden ejercer diferentes tipos de actividades, ¿no? Como el préstamo dinerario, y estos negocios que emprenden las cooperativas pueden o no tener mayor o menor resultado, ¿no? Pueden tener ganancias como pueden no tenerlo. El delito no recae ahí. El delito cae que los encargados de la administración de las cooperativas, primero que nada, han ocultado información a los asociados. Eso es el delito, el ocultamiento. No han dado la información en sus momentos de forma debida, completa, o en todo caso, en todo caso, han dado información fraguada, adulterada. El otro es el manejo de la documentación contable, que ha sido adulterado o que con la finalidad justamente de ocultar lo que está pasando en el interior de la cooperativa, la pérdida de dinero, ¿no? Ahora, nuevamente, esto puede y no necesariamente puede ir de la mano con un tema de lavado de activos, siempre y cuando se descubra en la investigación que pues, estos encargados de gerenciar, administrar, gestionar la cooperativa hayan sustraído dinero de la cooperativa y lo hayan ingresado fraudulentamente a otras cuentas, ¿no? A cuentas propias o de terceros, con la finalidad justamente de darle una simulación de ilicitud del dinero. Yo digo, puede, aún no, eso ya es cuestión de probanza, no necesariamente, pero en el manejo de la cooperativa puede darse muchas figuras de tipo penal y que conllevarían justamente convirtiéndose en delitos fuentes y ir de la mano con el tema de lavado de activos. Ya, a mí me gustaría ahondar un poquito más en ese tema. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios, sean gerentes, otros funcionarios tesoreros, responsables en general del manejo de la administración de una cooperativa, ¿a qué delitos penales se enfrentan estas personas? En un escenario genérico.
¿Cuáles son las tipologías? ¿A qué? A ver, primero que nada, la Fiscalía tendría que demostrar la capacidad que tienen estas personas dentro de la cooperativa, la capacidad para, o mejor dicho, la responsabilidad con los asociados. Si las personas en su deber dentro de la función de la cooperativa recaía en ellos el tener que informar, comunicar el estado financiero de la cooperativa y también el manejo debido del dinero y el debido y la forma debida de llevar las cuentas, los registros, tanto de los ingresos y egresos de la cooperativa. Repito, dentro de esto puede haber otras figuras, puede darse, por ejemplo, la figura de falsificación de documentos, ya que si estamos hablando de adulterar esta información dentro de la contabilidad, cabría la posibilidad de falsificación de documentos, por ejemplo. Sustracción de bienes o apropiación ilícita de los fondos de la cooperativa. Entonces se puede dar toda una variedad de figuras penales dentro de un indebido manejo de estas cooperativas, ¿no? Ahora, como han estado manejando y dando préstamos, también habría que analizar y estudiar, y esto ya recae en la Fiscalía, a dónde han ido a parar estos préstamos que las cooperativas han ido dando. No vaya a ser que también estemos en un tema de lavado de activos. Ok, muchas gracias. Usted también anteriormente me mencionó la parte de cómo funciona el derecho penal y cómo en realidad podría funcionar desde una perspectiva preventiva, porque yo como empresario o cualquier persona que haga negocios no quiere verse envuelto en un proceso penal. Entonces, ¿nos podría exponer un poco la parte de cómo debería ser un derecho penal preventivo en las empresas? Sí, tomando en cuenta lo que venimos conversando, el tipo de lavado de activos, se habla mucho del presumir el posible origen del dinero. Entonces los empresarios recomiendo que se asesoren debidamente por un estudio de abogados o por un abogado competente y que conozca los temas o la temática en cuestión para analizar lo que el desempeño de la empresa en función de los negocios que está realizando. Sería bueno que los empresarios, si van a recibir dinero, sepan exactamente de quién están recibiendo y cuál es el origen de ese dinero, para no caer en la figura de actos de ocultamiento de dinero provenientes de la comisión de un delito, ¿no? Entonces, los empresarios tienen un peso, ¿no? Una responsabilidad con respecto al manejo de sus finanzas, porque así la ley le exige. Ellos tienen no solamente el deber de cuidado, ¿no?, con respecto del manejo de sus cuentas, sino también tienen que presumir o saber de dónde se origina el dinero que está entrando dentro de sus empresas, ya sea de dónde se está originando el dinero el cual se está aportando, se está sumando al patrimonio de la empresa, con respecto a nuevos socios que estén ingresando y estén sumando al incremento del patrimonio de la empresa, cómo se está dirigiendo los préstamos, hacia quién están yendo, o viceversa, ¿no? Si esta empresa está solicitando un préstamo a otra empresa, el origen de ese dinero, el cabal funcionamiento de las empresas con las cuales está desarrollando su actividad económica. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta que nos ha llegado de manera reiterativa, que es de que muchos empresarios lo que hacen es vender sin boletas. ¿Esto tiene alguna implicancia posterior, más allá de SUNAT, con el tema del derecho penal? ¿O podría tenerla? Sí, porque estás ocultando ingresos que estás recibiendo de la venta, de tu desarrollo comercial. Entonces, por eso hay un deber ahí de no solamente ante la SUNAT declarar, sino siempre tener los ingresos de patrimonio completamente totalmente claros, ¿no? Frente no solamente a la SUNAT, sino al público en general. Como estamos diciendo, hay un deber de presumir el origen del dinero, ¿no? Nosotros tenemos que tener cuidado que ese dinero pues, sea lícito. Ahora, ¿por qué, entre comillas, ponemos esta situación? ¿Por qué un empresario tiene la necesidad
de ocultar el origen de su dinero. Entonces, está bien, o sea, digamos que es una práctica, entre comillas, usual el no dar boletas, pero ya hay un incremento de tu patrimonio que ya tiene un origen ilegal, ¿no? El no haber declarado ante la SUNAT. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, también estarías cayendo en sospecha porque hay un incremento de tu patrimonio, el cual no se puede explicar y se podría presumir que puede ser un origen de, de una actividad de crimen organizado, que estás lavando dinero de una minería informal, o en fin, de otros tantos posibles delitos. Ok, muchas gracias. En lo que usted mencionó en temas de presunciones que hace la Fiscalía, ¿hay algunas como categorías tipo o presunciones tipo con las que trabaja la Fiscalía? No, lo que trabajan son con indicios. Entonces, Okay. si hay un indicio de que tu capital ha aumentado y no está justificado porque justamente no está declarando la nacional, no está dando boletas, ellos podrían iniciarte un proceso justamente de lavado de activos y de un posible delito fuente. Ok, gracias. Una última pregunta y es pedir algún tipo de recomendaciones o consejos para los empresarios en general que hacen negocios, que son comerciantes y cómo pueden ellos, digamos, tener buenas prácticas, evitar procesos penales o denuncias. ¿Qué recomendaciones les da a los empresarios al momento de hacer negocios? ¿Podría ser como un cierre, una conclusión de todo lo expuesto en la entrevista? Sí, sería fundamental que se asesoren por un abogado competente, por un estudio de abogados competente, que maneje temas también empresariales, ¿no? Que dentro de su staff de un estudio de abogados también hay abogados que sepan de temas comerciales. Ahora, también que los empresarios estén al tanto de la reputación de aquellas otras empresas o personas con las cuales van a desarrollar algún tipo de inversión o negocio, ¿no? Pues, para que justamente poder conocer, ¿no?, de dónde se origina el dinero y si ese dinero que va a ingresar a tu empresa tiene un origen completamente lícito. Por lo tanto, no solamente a los empresarios está la responsabilidad de conocer con quiénes se asocian, cómo están manejando sus finanzas y con quiénes están iniciando negocios, tienen ese deber de cuidado, ¿no? Por lo tanto, también la recomendación, ¿no?, de siempre estar asesorados. ¿Hay alguna especie de forma, digamos, en la que se podría recomendar a los empresarios justamente llevar el control de las personas que ingresan a su negocio? Por ejemplo, si alguien es una empresa inmobiliaria y vendes un inmueble a alguien que resulta tener un proceso de lavado de activos activo o haber sido sentenciado, etcétera, ¿cómo yo como empresario puedo cubrirme ante una posible denuncia de un dinero que ingresó a mi empresa y yo no sabía que mi cliente era pues una persona que tenía un proceso de lavado de activos o un proceso penal? O sea, ¿qué formas preventivas existen para poder justamente como empresario cubrir esta contingencia posible, ¿no? Porque nadie está libre de que hacer un negocio con alguien que después resultó que el dinero era ilícito, etcétera, y tú te viste envuelto en un proceso sin saberlo. Entonces, digamos, ¿qué formas recomienda o sugiere para prevenir ese tipo de cosas? Se tiene que hacer una pequeña investigación con respecto con quién uno va a realizar negocios, ¿no? Una pequeña investigación, revisar ante SUNAT cómo está los pagos de sus impuestos, ¿no? Si es una empresa que viene cumpliendo o es una empresa deudora ante la SUNAT. También podría hacer un chequeo de registros públicos para averiguar si la empresa ha registrado, ¿no?, si se ha registrado la empresa, ver que los poderes de los representantes de las empresas estén al día, ¿no?, no caducos, y que estén inscritos en registros públicos. También pedir información ante la Cámara de Comercio de Lima para ver si tienen letras protestadas, ¿no? Eso podría ayudar, pero siempre es bueno asesorarse con un abogado, un estudio de abogados al respecto. Lo que también es cierto y que tenemos que sería bueno hacer un reclamo,
es que el Estado no da tantas facilidades para ingresar a cierto tipo de información, ¿no? Entonces es muy difícil para el empresario saber exactamente con quién está haciendo negocios. Por ejemplo, no tenemos acceso a un usuario, digamos, una persona normal que ha puesto su empresa, ¿no? Y quiere averiguar algo sobre con la persona que va a hacer negocios, pues no tiene acceso a ver, por ejemplo, si tiene antecedentes penales o judiciales. Eso es porque en principio hay cierta reserva, ¿no? Toda persona tiene derecho a tener, a estar cierta parte de su vida pues en reserva, Claro, ¿no? en reserva, una protección de Tener datos, protección de de temas datos, personales, temas etc. personales. Pero sería bueno pues que se inicie una especie de lista de empresas que tengan pues un buen comportamiento, ¿no? Sería bueno que uno cuando quiere iniciar negocios, por ejemplo, si soy un empresario que viene de China, puede consultar a alguna cámara de comercio, alguna cámara de empresarios con respecto al debido comportamiento y desempeño de las empresas en el sistema financiero económico del país. Gracias. Igual me gustaría ahondar porque me llegó una pregunta de la audiencia y es, por ejemplo, es una empresa que tiene muchos años en el mercado, hace edificios en Miraflores, aparecieron algunos clientes que le compraron departamentos al cash. Y luego pasa un tiempo y les llega una serie de notificaciones porque resulta que las personas estaban procesadas por lavado de activos, etcétera, y se le armó un gran problema para la empresa. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde termina la responsabilidad del empresario que tenía una inmobiliaria, que se le apareció un cliente, que le compró en efectivo? Digamos, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Dónde termina su responsabilidad? ¿Y cuáles son sus implicancias para poder defenderse? Porque ellos han actuado de buena fe, ellos vendieron una propiedad o más de una a un cliente que después resultó tener esta serie de problemas con la justicia. ¿Nos puede ilustrar, por favor, sobre este tema? Justamente la palabra es buena fe. O sea, uno cuando inicia un negocio y firma un contrato, se presume la buena fe se presume. Entonces ahí el legislador debería preocuparse en dar también herramientas al empresario para poder saber con quién está haciendo negocios. Ahora, como señala el tipo penal del lavado de activos, pues el que recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debería presumir. Entonces, justamente quedamos en lo que acabamos de conversar, que por ejemplo, si se quiere que aquel que pretende vender un bien también va a tener que ahondar un poco con respecto de quién le está comprando y que el dinero con el cual se pretende pagarle tiene que tener un origen lícito, ¿no? Entonces, pues yo le diría a los legisladores, le diría al Estado, ¿no? Pues dame las herramientas a mí como empresario para yo poder saber si el dinero que va a ingresar y que yo estoy firmando un contrato de buena fe, para yo poder saber si ese dinero es completamente ilícito, ¿no? Entonces, tendría que haber un intercambio de información siempre entre el empresario y el banco del cual se está haciendo el depósito del dinero. Ahora, bien, la pita se está rompiendo por el lado más delgado, que es aquel que ha vendido los departamentos. Pero ¿dónde está el banco? Porque ese dinero ha tenido que ser bancarizado primero para hacer el pago. Claro, tuvo que salir normalmente un cheque de gerencia, una transferencia de cuenta. O sea, no es que alguien vino con un maletín y le puso el dinero en la mesa. Exacto. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del banco primero? Entonces, yo como empresa de venta de inmuebles, yo también tengo una confianza con respecto al banco. El banco me está entregando y el banco se supone que también tendría que hacer este filtro con respecto al ingreso del dinero. Por eso hay un tema a debatir, un tema con el cual los legisladores tendrían que ver con respecto a qué pasa con la buena fe en los negocios, con respecto al lavado de activos, ¿no? Y con el tema de presumir, o el deber de presumir si el dinero es o no es de origen ilícito. Ok, doctor Patulas, de verdad que ha sido un placer hablar hoy con usted. Nos ha ilustrado mucho sobre ese tema de lavado de activos y esperamos contar con su experiencia en una próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a la audiencia.
Gracias.